Nuestro invitado de esta noche ocupó varios cargos en los gobiernos de José María Aznar, fue ministro de Exteriores, de Energía y Ciencia, fue también portavoz del Ejecutivo durante una temporada y en su vida privada ha ocupado varios cargos de responsabilidad en empresas de primer nivel. Don Josep Piqué, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Muy bien. Bienvenido a Castilla y León. Bueno, ha participado junto al diplomático Jorge del Cayar en un encuentro de diálogos para el desarrollo y ha reflexionado sobre el papel, el nuevo escenario geopolítico donde parece cada vez más evidente, y lo han dicho ustedes así, el declive de Occidente. ¿Esto es ponernos en lo peor o es que de verdad ha llegado ese declive de Occidente o al menos de Europa? Bueno, de Occidente en general como concepto, ¿no? Piensa usted que se ha convertido ya en un tópico. Acaba de celebrarse una conferencia que tiene largos años de historia en Múnich, a la que van pues, jefes de Estado, ha estado el propio presidente Macron y ha estado Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, y en su día pues, era un asiduo también Putin o la propia Angela Merkel. Y el título de este año para la conferencia de Múnich era El ocaso de Occidente, ¿no? Y se ha debatido sobre eso. ¿Por qué hablamos del ocaso de Occidente? Bueno, porque se ha producido una gran paradoja. Hace 30 años, en noviembre del año 1989, cayó el muro de Berlín. Se acabó la Guerra Fría y Occidente había ganado esa Guerra Fría, ¿no? Bueno, la gran paradoja es que esa victoria de Occidente, con el colapso de la Unión Soviética poco después, ha iniciado un proceso de desoccidentalización del planeta más vertiginoso que lo que hubiéramos sido capaces de imaginar. Y hoy el mundo es cada vez más un mundo post-occidental, en el que hay otros poderes no occidentales que cada vez tienen más peso. Cuando estamos hablando de cada vez tiene más peso, estamos hablando de China, de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ya no mira a su aliado tradicional, al otro lado del Atlántico, sino que mira al otro lado del Pacífico. Efectivamente, ¿no? Estados Unidos estuvo mirando a Europa, y es lo que hemos llamado el vínculo atlántico, la máxima expresión es la Alianza Atlántica, ¿no? la OTAN, entre otras cosas porque formábamos algo conjunto frente al enemigo común que era la Unión Soviética. Cuando cae el muro de Berlín, eso se rompe, eso desaparece, y Estados Unidos ha ido pivotando su mirada desde un Atlántico que ya no le preocupa hacia un Pacífico que cada vez le preocupa más, ¿no? Por la irrupción de China y porque China está cuestionando la supremacía de Estados Unidos. Pero con el que choca continuamente, o sea, cada vez por tres tenemos noticias de las guerras comerciales entre Estados Unidos y China. O sea, esa situación es por el equilibrio, por las tensiones del poder. Es por la hegemonía en el mundo. Y China ha explicitado ya, lo ha hecho público, ¿no? Que quieren ser la principal potencia global del planeta a mediados de este siglo. Y la vía es una vía, multidireccional, en el ámbito económico, en el ámbito estratégico, las famosas rutas de la seda tienen mucho que ver con eso, en el ámbito militar, pero sobre todo la gran pugna, a pesar de todo lo que aparece, no es la pugna comercial. La pugna comercial es un colateral de la gran confrontación. La gran confrontación es tecnológica, con una convicción, y es que quien tenga superioridad tecnológica será quien domine el mundo. ¿Y qué quiere decir superioridad tecnológica al día de hoy? Quiere decir la inteligencia artificial, el famoso 5G, el Internet de las cosas, y en eso, en estos momentos, China está tomando la delantera. Usted lo ha dicho esta mañana en la conferencia, que si no se apuesta también aquí en Europa, en España, por ese camino, las empresas están condenadas a tener un futuro muy difícil o a desaparecer directamente. Bueno, las empresas pueden intentar adaptarse a esa nueva situación, mirando hacia los mercados asiáticos o viendo otras oportunidades, pero efectivamente Europa en su conjunto lo vamos a tener muy difícil, ¿no? Porque estamos perdiendo comba, estamos cada vez más fuera de ese gran juego que se están disputando China y Estados Unidos. Y la única manera de compensar eso, de intentar neutralizarlo o por lo menos moderarlo, es una Europa que estuviera cada vez más integrada como proyecto político. Y no estamos ahora precisamente en esos momentos, ¿no? Hay ausencia de proyecto, hay ausencia de liderazgo, hay muchas contradicciones dentro de la propia Europa y muchas contradicciones dentro de cada uno de nuestros países, porque hay movimientos sociales y políticos, lo que llamamos los populismos o los nacionalismos, que no comparten ya el ideal europeo. Eso le quería preguntar, ¿cuánto daño le está haciendo precisamente eso al proyecto europeo, el auge de los nacionalismos? Hay quien ha empezado a hablar de la situación que estamos viviendo
viviendo en estos momentos y prácticamente nos retrotraía a la Europa de 1914, ¿no? Claro. Parece que estamos en esa época. Claro, es que la idea de la Unión Europea nace precisamente contra los nacionalismos, ¿no? Y todo lo que signifique una vuelta a ese pasado acaba deteriorando y dinamitando y deshilachando el proyecto europeo, que es un proyecto que por eso también resulta tan atractivo desde un punto de vista intelectual o conceptual, ¿no? Intentos de unificar Europa a lo largo de la historia ha habido muchos, desde el Sacro Imperio Romano Germánico a la corona de los Habsburgo, la corona española, pasando por Napoleón o por Hitler más recientemente, ¿no? Pero eran intentos de unificar Europa siempre a través del uso de la fuerza y el dominio de alguien sobre el resto. Europa se ha construido después de la Segunda Guerra Mundial sobre la base de la paz, sobre la base de la igualdad, sobre la base de la solidaridad, y eso ha sido un éxito durante mucho tiempo. En estos momentos ese ideal y esa ilusión se ha ido perdiendo, los jóvenes no tienen conciencia de que Europa nace del miedo a la guerra, y en cambio lo que tienen los jóvenes no es miedo al pasado, como nuestros padres o nuestros abuelos, lo que tienen es miedo al futuro y ven las cosas de manera muy distinta. Usted ha tenido que sufrir en buena medida uno de esos nacionalismos, ¿no?, que últimamente está en auge, ya derivado ya directamente en independentismo desde hace unos cuantos años. ¿Qué cree que va a pasar en su tierra, en Cataluña, después de todo lo que hemos visto últimamente y después de tal y como está ahora la situación? Bueno, lo primero que hay que recordar siempre, ¿no?, es que cuando hablamos de Cataluña o hablamos de los catalanes, nos olvidamos de una realidad de fondo, ¿no?, y es que Cataluña es plural y además está profundamente dividida. Yeah. Y más de la mitad de los catalanes, y así lo demuestran las elecciones, quieren seguir siendo parte de España, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta eso, porque es necesario que todos ejercitemos nuestra solidaridad respecto a esos catalanes que quieren seguir siendo españoles, que se sientan arropados, que muchas veces se han sentido preteridos, olvidados, y pensando que los únicos catalanes a los que de verdad se les hace caso es precisamente a los independentistas, ¿no? Claro, y hay que combatir esa idea. Hoy hemos visto el ejemplo, ¿no? El presidente del gobierno quería reunirse con Quim Torra el lunes de la semana que viene, el día 24, ha dicho el presidente de la Generalitat que no, que le viene mal ese día, y al final ha tenido que ceder el presidente del gobierno español y trasladar la reunión al día 26. Es solo un ejemplo, ¿no?, de quién está marcando al final la agenda en estos momentos. Bueno, ¿no? Es que yo creo que el gobierno de España tiene una prioridad, no es porque lo diga yo, y por lo tanto, aunque no se interprete en tono de crítica, que es la prioridad de aprobar los presupuestos, y para aprobar los presupuestos necesita los votos que le dieron la investidura o que anteriormente le dieron la moción de censura, ¿no? Y eso significa, pues, adaptarse a lo que están pidiendo tus socios, por peligrosos que sean. Y los políticos que ya son veteranos, aunque usted no está ya en la primera línea de la política, pero evidentemente es un político veterano, ¿no lo veían venir? Cuando en su día también se reprochan en estos momentos algunas concesiones que se hicieron tanto por parte del gobierno del Partido Popular como del gobierno del Partido Socialista. Digamos, cesiones para conseguir mayorías parlamentarias en una democracia representativa en sí mismo no es algo negativo, eso pasa en todas las democracias del mundo y tiene que verse como algo normal. Lo que no es normal es que tus socios sean desleales desde el punto de vista institucional, ¿no? Y no es que yo intente justificar lo que hicimos en el pasado, probablemente cometimos muchos errores, ¿no?, pero no había un cuestionamiento de la unidad de España en aquellos momentos, ¿no? Ahora sí, claramente, y además con descaro, porque no solo se manifiestan en ese sentido, sino que te están diciendo que volverán a hacer lo que intentaron hace poco más de 2 años, ¿no? Y eso es lo más arriesgado y peligroso, y es algo que mueve la reflexión. Compensa asumir determinados riesgos que pueden ser irreversibles a cambio de disponer de unos presupuestos para alargar la legislatura. Dejo la respuesta en la opinión de los ciudadanos. Los que antes me hablaba un poco de que a veces igual nos olvidamos de esos catalanes que resisten, ¿no?, que aguantan, que también son más de la mitad de la población, que ni mucho menos son independentistas. Yo no sé si en algún momento esos catalanes se han sentido olvidados por parte del resto de España o por parte del gobierno central. Yo creo que por parte en general de las instituciones, ¿no?
porque se produce una anomalía. El independentismo no tiene la mayoría en votos, pero tiene la mayoría en escaños por una ley electoral que les favorece, porque favorece a las zonas rurales, ¿no? Yo creo ahí, lo digo con mucho pesar, que se ha perdido una oportunidad para revertir esa situación, cuando en las últimas elecciones autonómicas la fuerza política más votada, la que ganó las elecciones, fue una fuerza política constitucionalista. Las elecciones en Cataluña las ganó Ciudadanos. Sí, eso sí que es así. Bueno, lamentablemente eso no se ha aprovechado para poner en valor y poner de relieve que más de la mitad de los catalanes no están con la independencia, y bueno, ahora el gran reto es ver cómo se puede reconstruir de alguna manera esa unidad constitucionalista que vimos en las grandes manifestaciones del mes de octubre del año 17, en respuesta, a su vez, a las grandes manifestaciones del independentismo. Quiero volver a Europa, porque usted decía en una entrevista en el diario de Burgos, lo he leído hoy, que corremos el riesgo de convertirnos en un parque temático. Sí, o sea, un sitio donde pueden venir a visitarnos, claro, los turistas chinos, japoneses. Es una manera provocativa de decirlo, ¿no? Pero corremos ese riesgo. En este nuevo juego en el escenario geopolítico, en el que vuelve a expresarse de forma descarnada la lucha por el poder y por la hegemonía, si Europa no es capaz de actuar conjuntamente, vamos a ser progresivamente irrelevantes. Dicho de una manera muy gráfica, las decisiones no se van a tomar en Bruselas, ni en Berlín, ni en París. Las grandes decisiones que nos van a afectar se van a tomar en Washington o en Pekín o en Moscú. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que Europa no seremos relevantes desde el punto de vista tecnológico. Estamos perdiendo con Bahía de manera muy importante, solo hace falta ver el debate sobre el 5G o la inteligencia artificial. No vamos a ser relevantes desde el punto de vista político, no somos relevantes desde el punto de vista militar. ¿Qué nos queda? Algo que jamás nos podrán quitar. Nadie nos podrá quitar ni nuestras catedrales ni nuestros museos. Eso en absoluto. Pero eso por falta también un poco de liderazgos. No sé si echamos de menos a los grandes líderes europeos que en su día tiraron del carro y de forma conjunta tenían una idea muy clara de Europa. Ahora yo no sé si Berlín mira más hacia otro lado, París mira a su ombligo. Claro, estamos en una mala coyuntura en este sentido. Es cierto que cada generación de políticos europeos ha sido objeto de la misma crítica. Los de antes sí que eran buenos líderes, ¿no? Y, es una constante. Claro, en la época, por ejemplo, de Helmut Kohl se decía, no, Adenauer sí que era un gran líder, ¿no? Claro, pero los de antes podían presumir de que iban incorporando nuevos socios al proyecto europeo y ahora se están restando. Ahora, en cambio, estamos en una coyuntura mala porque el país más importante de Europa, que es Alemania, está en una fase terminal de su ciclo político. Angela Merkel se está yendo, vemos crisis muy importantes en su propio partido, no sabemos cómo va a evolucionar eso, y mientras eso no se clarifique, Alemania ha renunciado absolutamente a liderar, y eso es un drama para Europa. Es verdad que siempre se ha dicho, ¿no?, que Alemania podía liderar pero no quería, y Francia quería, no sé si lo he dicho bien, Alemania podía liderar pero no quería, y Francia, que quería liderar, no podía, ¿no? Bueno, pues estamos ahora en una situación, digamos, todavía más acusada en ese sentido, ¿no? No solo es que Alemania no quiera, es que en este momento no está en condiciones ni tan siquiera de plantearse si quiere o no. Bueno, pues hablaríamos con usted de muchas cosas, porque evidentemente Josep que ha sido y sigue siendo muchas cosas. Gracias por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevista. Ha sido un placer. Gracias y que le vaya bien.